Listo, perfecto. Ya pude poner a grabar y ya arrancamos. Y ya lo de la presentación es lo de menos, ahorita la ponemos. Eh, bueno, entonces la clase anterior, pues nos empezamos a introducir en el concepto de obligación y pues ya hablando del concepto de obligación, eh, les decía que más que entender ese concepto y más de que hablar que la obligación es un vínculo jurídico, etcétera, etcétera, lo que necesitábamos era entenderlo mucho más, de una manera mucho más profunda que es una obligación. Y en ese caso, entonces empezamos a revisar los elementos de la obligación, que es muy importante tenerlos presentes porque todo el semestre vamos a estar girando en torno a los elementos de la obligación. Es un tema que todo el semestre lo vamos a estar trabajando. Y decíamos que las obligaciones tienen tres tipos de elementos: un elemento subjetivo, un elemento objetivo y un elemento jurídico. Y decíamos que el elemento subjetivo hace referencia a las partes que están involucradas en una relación obligacional. Decíamos que el elemento objetivo hace referencia a la prestación que nace de la obligación. Y hacíamos referencia a que el vínculo jurídico o el elemento jurídico hace referencia al vínculo juris, es decir, a ese carácter vinculante y obligatorio de la obligación. Sin embargo, pues vale la pena hacer otra referencia o otra acotación. Y es que cuando hablamos de una obligación, nos estamos refiriendo a una situación jurídica abstracta, por decirlo así, que se da a diario en la vida de las personas. Y esto va muy arraigado pues a lo que son los derechos y los deberes, en ese caso. Pues las personas tienen derechos y tienen deberes. Ustedes creo que desde que iniciaron la carrera, desde cuando la terminen y cuando sigan avanzando, siempre van a estar enfrentados a esas dos posiciones, en que alguien reclama un derecho y que alguien tiene un deber, ¿cierto? Ese, esa, como esa, ese enfrentamiento entre derechos y deberes, por lo general hacen que estén entrelazados dos sujetos que se enfrentan frente a la misma situación. Es decir, que siempre está como el protagonista y el antagonista. No digamos que el deber es el antagonista o el derecho es el antagonista, pero siempre están enfrentados. Esas situaciones es a lo que yo me refiero, que son o se conoce como una relación obligacional. Entonces, la relación obligacional o las relaciones obligacionales las encontramos a diario, en todo momento, en todo lugar, donde se enfrentan esos deberes y esos derechos. ¿Qué es lo que sucede? Que para el derecho, o para, sí, para el derecho, hay ciertas relaciones obligacionales que no son de su interés, no son importantes para el derecho, sino solamente aquellas relaciones obligacionales que implican la existencia de obligaciones jurídicas. ¿Y qué significa que existan obligaciones jurídicas? Que las obligaciones jurídicas pueden ser reclamadas ante la jurisdicción o puede uno solicitar su respaldo. Voy a hacer una tontería para darme a entender. Eh, ejemplo, no sé. María José, ¿tú tienes novio? No, señor. Ok. Eh, bueno, hipotéticamente digamos que lo tienes. ¿Habrían deberes y derechos entre ustedes? Sí. ¿Sí? Ok. Ahora están diciendo que lo están negando. Lo están negando muy triste. Pero bueno. Eh, listo. Entonces, ¿existirían derechos y deberes? Sí, dice. ¿Tú crees que al mundo del derecho le interesan los derechos y deberes que existen
en un noviazgo? ¿Es relevante para el derecho o eso no es relevante? En un noviazgo. Mm, pues sí, ya es como, no sé, yo considero que ya es una unión no sé, marital de hecho, o ya No, vivimos. no, no, no nos salgamos de lo que te estoy preguntando. Ok, Yo te de la dije, esfera. novios, novios, novios. No, Te pongo un ejemplo. Tu novio de la noche a la mañana desaparece y vuelve a aparecer 3 meses después. Te voy a poner otro ejemplo. Tu novio te es infiel. ¿Tú crees que al mundo del derecho eso le importa? no, No, no le importa, porque no es un aspecto que tenga relevancia jurídica para el sí, derecho y porque hay una obligación o hay un deber, pero no es un deber jurídico, sino es un deber simple. Más adelante vamos a hablar de los actos jurídicos, los actos simples, en ese caso. Entonces Botero dice, la infidelidad es una causal de divorcio, pero es que son novios, no son cónyuges. En cambio, si María José tuviera esposo, estuviera casada, el hecho de que su pareja desaparezca un tiempo, de que le sea infiel, sí tiene una importancia para el derecho y sí tiene una importancia jurídica y ahí sí es relevante el cumplimiento o el incumplimiento de esos deberes en ese evento. ¿Por qué razón? Porque es que ahí sí son obligaciones de naturaleza jurídica, en ese caso. Dime, María Camila. Profe, si llevan cierto tiempo viviendo juntos, como un año, por ejemplo. Resolvamos la pregunta que tú estás diciendo. Tengo mi novia, llevo con mi novia viviendo un año, te soy infiel, soy un canalla, por ahí diríamos. ¿Hay algún problema? No, 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 Porque profe, porque si no estoy mal, la causal para configurar la unión marital, de hecho, son mínimo 2 años. 2 años, sí. exacto, entonces, ¿hay algún problema? No, no hay ningún inconveniente en ese evento, ¿cierto? No estamos en una situación en la cual exista una obligación de naturaleza jurídica, sino que existe una obligación de otro tipo. Entonces, ¿a qué quiero hacer referencia con esto que vengo hablando y mencionándoles? De que siempre, ojo, porque estamos hablando de los elementos de la obligación, siempre ustedes van a encontrar en todo lugar que hay relaciones donde se enfrentan un derecho con un deber, ¿cierto? Siempre que alguien tiene un derecho, alguien va a tener un deber frente a ese derecho, es lo más normal. Pero solamente acá nos interesan cuando esa confrontación entre un deber y un derecho está en torno a una relación obligacional de carácter o de naturaleza jurídica. Si no estamos en un evento que esté en un contexto de importancia jurídica, no nos interesa. Y yo no puedo ir a reclamarlo ante el aparato jurisdiccional. Yo no puedo ir ante la justicia a decir, me incumplieron y esto tiene unas consecuencias, porque no les interesa. Me dejó plantado, lo que sea. No nos interesa en ese caso. Ahora, les voy a hacer, Profe, se le cayó. ¿sí? ¿Me escuchan o no? Nada, hasta ahora. Ya, profe. ¿Sí? Internet está. Perdóname un segundo, yo muevo allí un poquito el modem, a ver si es que está más. La... Listo. Si aparece que cada nada me desconecto, es el computador que está conectado y desconecte. Pero en el celular creo que he tenido más estable la conexión.
Entonces les decía, les pongo otro ejemplo, y que no me lo fueran a tomar a mal, porque de pronto a veces uno toca esos temas y piensan que uno lo está diciendo mal, sino que pongo el ejemplo. El diezmo, ¿cierto? El diezmo que se cobra, o es una, bueno, de pronto me equivoco ahí en la forma de decir, pero el diezmo en una religión, ¿cierto? ¿Qué pasa si usted no paga el diezmo? Pueden demandarlo judicialmente e ir a interponer una demanda en su contra para obligarlo a pagar el diezmo, No, 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 ¿no? no ¿Por qué porque no. no no? hay relación jurídica, pues. ¿Y por qué No no hay es, una... no es una obligación jurídica como tal, sino que es más como una obligación religiosa y en muchos casos, es por lo menos algo, en muchos sacerdotes, es opcional. es algo Es un voluntario, deber, sí. okay, es un deber moral, ¿listo? Entonces, ahí empezamos a enfrentarnos a que hay cualquier cantidad de deberes, por eso voy poniendo ese ejemplo. Pero en cambio, si usted me debe 1 millón de pesos que nace de una relación obligacional con interés, con importancia jurídica, yo sí puedo ir y demandarlo y obligarlo a que me pague ese 1 millón de pesos a través de un proceso judicial que se llama un proceso ejecutivo, que lo van a conocer este semestre. Entonces, ahí nos estamos enfrentando a una relevancia y por qué vengo hablando todo este tema acá en este momento, para hablar y aclarar lo del elemento jurídico o lo del vínculo jurídico. ¿Qué quiere decir eso? Ya le doy la palabra a Alejandro. Que acuérdense, cuando estábamos hablando del elemento subjetivo, hacíamos referencia a la importancia de tener claridad de quién es el acreedor y quién es el deudor, quién es el titular del derecho, quién es el titular del deber, ¿sí? ¿Quién es el que puede exigir? ¿Quién es el que debe cumplir? En ese caso, cuando estábamos hablando del elemento objetivo, estábamos haciendo referencia a qué es lo que se debe cumplir, qué es lo que se debe entregar, qué es lo que se debe dar, qué es lo que se debe hacer o qué es lo que no se debe hacer. Es decir, cuál es ese derecho y cuál es ese deber, que al final es lo mismo, sino que se está mirando desde una perspectiva contrapuesta. Y cuando estamos hablando del vínculo jurídico, el vínculo jurídico hace referencia a qué? Hace referencia al vínculo juris, perdón, el elemento jurídico hace referencia al vínculo jurídico, al vínculo juris, y es que estemos en una relación obligacional que tenga relevancia jurídica o que tenga importancia para el mundo del derecho. Entonces, ahí, cuando hablamos de que tenga importancia para el mundo del derecho, la, la obligación, estamos haciendo referencia específicamente a que esa obligación debe nacer de una fuente que está legitimada por el derecho para tener carácter obligacional. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ahí es donde vamos a entrar a determinar cuáles son las fuentes de las obligaciones. Y ahí nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, una relación de un deber religioso o moral no implica una relación obligacional de carácter jurídico, sino una relación obligacional de un carácter totalmente diferente en ese caso. Eh, Normalmente, pues me adelanto un poco, las relaciones obligacionales tienen que nacer de un contrato, tienen que nacer de la causación de un daño, tienen que nacer de la ley y de una serie de circunstancias que están legitimadas por la ley para que se establezca la obligación. Entonces ahí vemos reflejados los tres elementos de las obligaciones como tal. Esos tres elementos, reitero, hacen referencia a la conformación de esa relación obligacional siempre. Voy a decir otra cosa para que también lo tengamos claro. Por ejemplo, también hay deberes familiares, deberes personales, que no tienen relevancia jurídica para el derecho, pero hay otros que sí, y ahí es lo que nos importa en este caso. Y
Las obligaciones o las relaciones obligacionales, como lo estamos mencionando, no solamente nacen o están relacionadas con el derecho privado, sino que están inmersas en todo área del derecho. Por ejemplo, nosotros tenemos una relación obligacional clarísima en materia penal. ¿Por qué razón? Pues porque somos deudores respecto de una conducta de no hacer en el cual el Estado es el acreedor o la sociedad es el acreedor y nos puede exigir que no lo hagamos. Entonces el Código Penal, cuando el Código Penal dice usted no puede matar o el que mata a tal persona tiene una pena, ¿qué me está diciendo? Que eso es una obligación donde el vínculo jurídico, el elemento jurídico nace de la ley, donde el acreedor es toda la sociedad, donde el deudor es el ciudadano a quien está dirigida la norma y donde el elemento objetivo es la conducta que está prohibida en ese caso. ¿Me hago entender o no? ¿Sí? Sí, doctor. O sea, el cumplimiento, perdón, Camilo, yo no sé, el computador se me actualizó, se reinició todo y está hecho un asco con el tema del internet porque no he logrado, logré conectar, poner a grabar y no he logrado proyectar la presentación en ese caso. Natalia dice, el cumplimiento de los actos administrativos de carácter general, como el toque de queda, es el mismo ejemplo, Natalia, es igualito a lo que estamos diciendo. Ese ejemplo sirve. Por ejemplo, el pico y placa genera una relación obligacional, que nace de dónde? Nace de la ley, o sea que el vínculo jurídico es la ley en ese caso. Tranquilos que eso lo vamos a ahondar un poco más adelante y lo vamos a ir trabajando en detalle, por eso vamos hasta ahora ubicándonos en lo que es una relación obligacional y demás en este caso. Sin embargo, yo les decía que hay que tener en cuenta y no hay que confundir dos cosas. Una relación contractual no es lo mismo que una relación obligacional, son cosas diferentes. Y una relación obligacional puede nacer no solamente de los contratos. Creo que fue lo último que hablamos en la clase anterior, en la que decíamos que dentro de un mismo contrato podrían existir muchas relaciones obligacionales. O muchas veces yo puedo estar en ambos extremos de acreedor, de deudor. Esto es muy dinámico, el mundo de las obligaciones. ¿Con qué yo me voy satisfecho de cuando terminemos esta materia? Con que ustedes en un ámbito práctico vean y determinen que hay una obligación presentar. Creo que hay que ustedes vean un contexto jurídico y ustedes me digan o ustedes tengan claro dentro de ese contexto quién es el acreedor, quién es el deudor, cuál es el elemento objetivo y que ustedes me digan también de dónde nace la obligación, cuál es el vínculo que los obliga para saber si realmente se puede o no se puede hacer algo en ese caso. A uno a veces como abogado vienen y le dicen a uno, vengas, ¿qué pasó todo esto? ¿Puedo hacer algo? Entonces uno una vez tiene que analizar eso. Siempre, es una situación que usted siempre va a analizar en todos los ámbitos del derecho para poder solucionar eso. Y es hacer ese análisis de la relación obligatoria. Porque siempre, cuando ustedes son abogados, ¿qué es lo que les van a consultar? Si yo tengo el derecho de algo o si yo tengo el deber de algo. Eso que está girando en torno a la obligación en ese caso. ¿Estamos claros ahí? ¿O no? Sí, doctor. Señor. Perfecto. Entonces, acá sé qué hacer con este tema del internet porque sí necesito
mostrar la presentación para, para utilizarla como si fuera el tablero. Ahí estoy presentando, profe. ¿Sí? Ok. Sino que en el computador me dice que se va, se vuelve, bueno. Entonces, ¿por qué necesito que miremos eso? Porque necesito que analicemos lo siguiente y lo miremos como a modo de ejemplo. Entonces tenemos tres cosas. Recapitulemos. Tenemos elemento subjetivo, acreedor, deudor. Siempre vamos a analizar quiénes son. ¿Quién es el que puede exigir? ¿Quién es el que tiene que cumplir? Elemento objetivo, vamos a analizar cuál es la prestación, qué es lo que se debe hacer. Entonces, ahí decíamos que puede ser dar, hacer o no hacer. Eso lo vamos a profundizar despuesito, pero quiero que lo avancemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, el derecho quiere decir que es eh, Profe, está entrecortado. yo cuál es el deber que tengo que cumplir. Y el vínculo, pues cuando miramos el vínculo, No, profe, me, todavía le suena entrecortado. ¿me escuchan acá? Perdón. ¿Sí? Mejor. Listo. Discúlpenme porque creo que es un tema de conectividad, no sé. Lo peor es que empieza uno a desesperarse un poco con eso y no es culpa de uno, pero bueno, espero que la otra semana con la alternancia en la universidad no vayamos a tener problema de conectividad. Ok, entonces, y el elemento jurídico lo que nos arroja es determinarnos si realmente hay un vínculo como tal. Recuerden cuando veíamos que era una obligación y decíamos que existía un vínculo, una atadura, algo que amarraba. Entonces realmente si eso amarra o no amarra, en ese caso. Entonces, quiero que tengamos en cuenta lo que acabamos de decir para que siempre analicemos lo que es una relación obligacional, en este caso. Entonces, voy a tratar de improvisadamente utilizar esto como tablero. Con lo de la alternancia, uno puede utilizar allá el tablero y se ve directamente lo más de chévere. Pero bueno, eso será la otra semana. Entonces vamos acá a tener unos ejemplos para que lo tengamos claro. Y vamos a girar en torno a varios de esos ejemplos. Entonces les decía, siempre tengamos en cuenta este triangulito. Esta es la relación obligacional. Y ahí están los tres elementos de la obligación. El objetivo, el subjetivo y el jurídico. Entonces, cuando yo analizo una situación, siempre tengo que analizar reitero, sea o no sea un tema de derecho privado, puede ser un tema de derecho penal, de lo que sea. Entonces, a uno siempre le van a consultar y le van a preguntar si puedo hacer algo o si tengo un deber o hice algo mal. Entonces vamos a mirar en este caso, lo vamos a mirar desde la perspectiva de las obligaciones. Pongamos un ejemplo. Entonces aquí llega Jessica y Jessica me dice, resulta que yo tengo un problema. ¿Y cuál es el problema, Jessica? Resulta que el día de ayer yo cogí y le grité a mi vecina, señora, usted es una vieja XXX, pitido, una señora tal, no sea metida, ¿qué le pasa? Y ella, en respuesta, me dijo que me iba a interponer una denuncia. En ese caso, me cayó el internet del computador. Pero bueno, entonces, al pasar eso, al suceder eso, yo tengo el miedo
de que ella me vaya ahora a denunciar, me dice Jessica. Entonces yo le digo, listo Jessica, pues vamos a analizar tu situación para ver si tú estás metida en un problema o no. Analizar esa situación de Jessica implica analizar esa relación obligacional. Entonces yo primero que todo, ¿qué debo analizar? Lo primero, ¿cuál es el vínculo jurídico y si hay un vínculo jurídico o no? Entonces yo voy y miro en la ley y la ley por allá dice, en el Código Penal, de pronto que yo no puedo levantar falsos improperios y todo, perdónenme porque yo no soy penalista, a otra persona, etcétera. Es decir, una conducta que se llama injuria y calumnia. Son dos conductas diferentes. La una es como decir cosas deshonrosas y la otra es acusar a alguien de que ha incurrido en un actuar delictivo. Entonces yo le digo, efectivamente, acá hay algo que sí le importa al derecho, ¿cierto? Sí, sí le importa. Entonces, vamos a mirar si usted es deudora de esta situación o no. Entonces, usted tenía el deber de no haber incurrido en esa conducta, o sea, que usted sí la embarró. Y la acreedora, pues puede ser ella, la sociedad y el Estado, quienes le pueden reclamar a usted que cumpla con esa obligación de no hacer. Entonces, en ese caso yo digo, efectivamente, hay una relación obligacional, Jessica, y efectivamente puede suceder que el acreedor, que es el Estado, través de la Fiscalía General de la Nación, lo que sea, venga y le exija a usted como deudor un mejor comportamiento o un comportamiento diferente. O de pronto no nos vayamos tan allá a lo penal y digamos, bueno, esto no es un tema penal, pero puede ser una contravención. Y en ese sentido, puede que usted le exijan a través de una inspección de policía que no trate mal a su vecina, porque hay una relación obligacional en ese evento, ¿cierto? ¿Estamos hasta ahí claros o no? Sí, señor. Pongamos un ejemplo diferente. Supone un ejemplo muy sencillo y como muy tonto, pero vamos, no los quiero de una vez metérmele al ejemplo que los acredito. Pero el ejemplo es diferente. Uno cree que esas cosas no pasan y esas cosas pueden pasar. Entonces, resulta y pasa que mi vecina realiza una fiesta y mi vecina no me invita a la fiesta. Entonces, yo voy donde el abogado y le digo, en ese caso mi abogado es María José, le digo, María José, no me invitaron a la fiesta, entonces yo quiero hacer algo. Parece indignante, me cortaron la cara de frente, yo soy el vecino hace 30 años y no me invitan a la fiesta. ¿Qué puedo hacer desde el punto de vista legal? Entonces, María José es sencillo, María José hace el análisis, se da cuenta que no existe un deber jurídico, no existe un vínculo jurídico que los obligue, y de pronto existía un deber, no sé, de amistad, moral o algo. Entonces ahí, ¿qué me va a decir ella? Sí, usted podría de pronto exigirle a esa persona que lo hubiera invitado. De pronto esa persona debía haberla invitado, pero desde una órbita de carácter personal, de amistad familiar, más no desde una órbita jurídica. ¿Por qué razón? Ahí tenemos claros tres elementos. ¿Quién es el acreedor? Sí, que el acreedor sería yo. ¿Quién es el deudor? El vecino que no me invitó, que tenía el deber de haberme invitado. ¿Cuál es la prestación o el elemento objetivo? La invitación. Pero cuando llegamos al vínculo nos damos cuenta que no hay vínculo jurídico. Que el vínculo jurídico desaparece o que el vínculo jurídico no está, porque al derecho no le importa eso, no le importa que a uno no lo hayan invitado a una fiesta o que le corten la cara en ese sentido. Entonces no hay una relación obligacional que resulte esto importante para nosotros.
en ese caso. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Listo, perfecto. 2. Entonces, vamos ahora a mirar un poquito unos ejemplos más complejos. Uno, yo tengo un hijo, ¿cierto? Y mi hijo, como tal, cumplió 16, 17 años. Y al cumplir 16, 17 años, yo le digo, bueno, digamos que mi hijo es Henry Cardoso. Entonces yo le digo, Henry, bueno, ha crecidito mi hijo, pero digamos que Henry es mi hijo. Entonces, yo le digo, bueno, Henry, usted ya tiene 16 años, terminó el colegio, ¿qué se va a poner a hacer? Entonces necesito que me meta a la universidad. Y Henry me dice, no, yo no quiero meterme a la universidad. ¿Qué quiero hacer? No quiero hacer absolutamente un carajo en mi vida, ¿cierto? Entonces, yo me pregunto, ahí hay una relación obligacional de naturaleza jurídica mediante la cual yo le pueda exigir a mi hijo. Ahora van a haber familias, pero que yo le pueda exigir a mi hijo que tiene que estudiar en la universidad o no. No, señor. La ley no No, está prohibida. Porque en ningún lado está, ¿sí ve? En ningún lado está. O sea, vamos a lo mismo. Acreedor, sí, papá. Deudor, sí, el hijo. La conducta que se está exigiendo que estudie está, una conducta de hacer. Y hay un vínculo, pero es un vínculo familiar, un vínculo moral, un vínculo de respeto, pero no un vínculo jurídico. Entonces, de malas, en ese caso. Pero miremos el mismo ejemplo. Acá la situación es diferente. Henry quiere estudiar y yo no le quiero dar estudio. Yo le digo, no, ya, bachillerato, ponga a trabajar, ya. Graduado. ¿Cuántos años tiene Henry? Ya dije la vez pasada. Yo tengo 51. Bueno, digamos que tenía Sí, 18. Entonces, tiene 18, entonces yo le digo, ya está crecidito Henry. Entonces, nada, ponga a trabajar, consiga a su esposa, hijo y forme su hogar y chao. Entonces, en este caso, hay una situación diferente, porque hay una ley que establece un deber, así se superen los 18 años hasta los 25 si es para estudiar. Y en ese caso, Henry sí me puede exigir a mí. Henry sería el acreedor, yo sería el deudor, habría una prestación que es la prestación de pagar alimentos y Henry me podría exigir a mí porque hay vínculo jurídico, incluso iniciar una demanda para que me obliguen a mí a pagarle los alimentos a Henry. Y ahí hay una relación obligacional que nos interesa como abogado. ¿Estamos claros o no estamos claros en ese caso? Sí, ¿Sí? señor. Profe, Listo. pero frente a la educación, o sea, lo de los alimentos, vale, y la educación es obligatoria. Claro que la obligación hace parte de los alimentos. Lo que pasa es que el contexto, eso lo van a ver ustedes este semestre. Los alimentos implica manutención, educación, vestimenta, todo. Es un concepto más amplio, no solamente eh, alimentos en el sentido de lo que nos imaginamos en ese caso. ¿Está claro? Profe, Cuéntame. No lo escucho. un ejem- Cuéntame. un ejemplo para este caso es como parecido. Una persona que convive con otra en unión libre ya lleva bastante tiempo, ¿no? Bastante tiempo, me refiero 10, 12 años, 15 años, y Sí. la señora es la que tiene los hijos por parte de ella, ¿no? O sea, el otro es el padrastro, hablamos de. Entonces, en este momento no quiere darle estudio a los muchachos que porque ya tiene 18 años, entonces que tiene que responder por el estudio de él. Ahí hay obligación. Ok, el ejemplo, no me va a decir que es que el ejemplo es un amigo que le preguntó, porque eso resulta siendo usted el del ejemplo. Cuando uno le dice, no, es que un amigo de un amigo que me preguntó. Sí, no, Entonces, es eso tiene, refiriendo a una persona conocida. sí, ok.
Entonces, ¿cuál es la cuestión, Henry? No sé si pusieron cuidado el ejemplo de Henry. Yo soy una familia compuesta. ¿Cuál es la familia compuesta? Cuando yo me uno con una persona que ya tiene hijos. Eso es lo más normal hoy del mundo. Entonces yo me voy a convivir, llevo 20 años viviendo con mi compañera permanente, pongámosle 15 años. Ella ya tenía un hijo que si entramos a mirar no es mi hijo ni biológico ni adoptivo. Por ningún lado es hijo mío, pero llevamos mucho tiempo conviviendo. Ese tema es un tema muy interesante porque ese tema está girando en torno a una discusión y es la discusión de lo que se llama las familias de crianza. Ustedes las van a tener que hablar en ese caso con Germán, o yo no sé si ustedes escucharon la charla de Esperanza Castillo el martes en la tarde del nuevo concepto de familia. Entonces, ¿qué sucede en este evento? Si ustedes le preguntan a la doctora Lola, ella va a tener un concepto distinto. Si ustedes le preguntan a otro profesor en materia de ¿cómo se llama? De seguridad social, va a pensar algo distinto. Y es por lo siguiente, porque el tema no está claro hasta el momento. Me explico. La evolución de la familia de crianza es cuando, sin existir vínculos jurídicos o vínculos consanguíneos, yo decido hacerme cargo de la crianza de una persona. Entonces ahí viene el dicho de que papá no es el que lo cree, bueno, es el que lo cría, que no es que bueno. Pero entonces, ¿cuál es la situación acá? La jurisprudencia ha venido avanzando hasta tal punto que la jurisprudencia ha establecido o ha determinado que los hijos de crianza tienen ciertos derechos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que en su momento fue una relación que no tenía carácter jurídico porque no tenía reconocimiento, hoy en día lo está retomando. Es como lo de los hijos extramatrimoniales. Anteriormente, los hijos extramatrimoniales no tenían los mismos derechos que los hijos que nacían dentro del matrimonio, hasta que la ley dijo, todos son iguales, en ese caso. Con el hijo de crianza está pasando lo mismo. Ya hay jurisprudencia donde la jurisprudencia ha dicho que el hijo de crianza tiene derechos, pero la jurisprudencia ha sido muy segmentada. ¿En qué sentido? Jurisprudencia donde le reconoce a un hijo de crianza derechos pensionales respecto de una persona que no era su papá. El mismo caso que está poniendo Henry. Entonces yo tengo un hijo, bueno, yo crié un muchacho de los 2 años que no era mi hijo, yo tengo ya hoy 80, me muero, esa persona tiene 40 y de pronto la posibilidad de que por X razón se le transmitan derechos en materia de seguridad social. La posibilidad de que yo vincule a la seguridad social a una persona que no es mi hijo consanguíneo. Entonces, voy a tratar de superar algo que me está acá matando y es no tener la posibilidad de dibujar eso en un tablero, porque necesito ser muy gráfico y no tengo tampoco el PowerPoint ahí para tratar de inventar el triangulito. Pero hagamos la abstracción, imaginémoslo. En seguridad social, ¿quién es el acreedor? Depende. Depende de la prestación. Si estamos hablando de la obligación de pagar la seguridad social, puede que el acreedor sea la EPS y el deudor sea el usuario, ¿cierto? Pero si estamos mirando de la obligación de prestar servicios de salud, el acreedor es el usuario y el deudor es la EPS. Pero yo tengo derecho también a traer y vincular a unos beneficiarios a la seguridad social. Muchos de ustedes son beneficiarios de sus papás. Su papá es el que paga, cotiza en salud y ustedes son los beneficiarios. Entonces, si yo llego a la EPS y le digo, vea, le traigo este beneficiario para que lo vincule, le preste servicios de salud en razón a mi cotización, la EPS me dice sí o no, dependiendo de qué, de que tenga o no tenga la obligación jurídica de vincularlo. Entonces, eso está estipulado en la ley y en los contratos donde digan el cónyuge, el compañero permanente, los hijos y ya. O si no tiene hijos, cónyuge y eso, los padres. Pero si yo traigo a mi vecino
y digo, no, pues yo soy soltero, todo, pero mi vecino no tiene seguridad social, me dicen, lo siento, no lo podemos vincular porque no tenemos la obligación de hacerlo. ¿Entienden ahí? ¿O no? ¿Sí? Si yo traigo a mi hijo consanguíneo, sangre de mi sangre, pues les toca, y si no lo hacen, yo podría demandarlo. Pero entonces yo llego acá con un hijo que no es consanguíneo, no es adoptivo, sino una persona que yo estoy criando. Y les digo, vean, yo estoy criando a este niño y vincúlenlo a la seguridad social. Entonces las GPS les dijeron, no, no lo vamos a vincular y no lo vamos a vincular porque no está. Eso lo llevaron a tutela y la jurisprudencia dijo, sí, tienen la obligación de, ¿de qué? De De afiliarlo. afiliarlo. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? La situación cambió y se reconoció y se tuvo eso como una obligación jurídica de las EPS de vincular a los hijos de crianza. Más que eso tiene un tema de fraude de por medio, es que de pronto yo termine vinculando por favor a alguien que no es mi hijo de crianza o algo, pero habrá casos en los que sí. Sobre todo la jurisprudencia dándole importancia a lo que hoy en día se conoce como la familia compuesta, para salirnos de la familia nuclear, que es la familia tradicional perfecta, lo cual eso se haya mandado a recoger. Posteriormente, viene y se presenta una situación similar en materia de seguridad social. Entonces ahí vienen las mismas cosas. Lo que me plantea Henry en ese momento, si a mí viene, creo que Jessica que estuvo en el curso de verano, este tema lo estuvimos tocando, si a mí viene mi hijo de crianza a interponerme una de alimentos y a decirme que debo pagarle la universidad, yo en ese momento le digo, mi hijo, lo quiero mucho, yo lo quiero, pero no tengo la obligación jurídica de hacerlo. Es como cuando uno tiene un ahijado, ¿no? Supuestamente usted va a reemplazar a los papás ante la ausencia de los papás, pero es un deber religioso y moral. Entonces ahí no. Pero va a llegar el momento en que eso también por vía jurisprudencial se está decidiendo que uno tiene deberes de alimentos los hijos. Eso también va a pasar en un momento dado. ¿Y por qué meto a la doctora Lola? Porque la discusión está en materia sucesoral y allá también hay una relación obligacional. Entonces, si yo me muero, hay una relación obligacional en la cual los herederos son acreedores. La herencia es deudora. ¿De qué? De entregarle unos bienes del causante, del que se murió. Entonces la pregunta acá es si en esa relación cabe meter como acreedor a quién, al hijo de crianza. Entonces vienen los dos hijos biológicos y el hijo de crianza y los otros empiezan a mirarlo como el patito feo y a decirle, no, usted no es hijo, que lo vamos a meter acá. Y él va a reclamar eso. Si ustedes le preguntan a la doctora Lola rotundamente dice que el hijo de crianza no tiene derechos sucesorales. ¿Y por qué lo dice ella? Porque la ley no se los ha reconocido en ese caso. Sin embargo, vamos a mirar un poquito más adelante que la única que reconoce relaciones obligacionales de lo que estamos hablando ahorita no es la ley. Cuando miremos las fuentes de las obligaciones, vean que puede ser un tema jurisprudencial, puede nacer de un contrato, puede nacer de muchos lados en ese caso. ¿Vamos ahí claros? ¿Sí? Lo Sí, señor. importante de lo que venimos hablando es que ustedes tengan muy claro, pero demasiado claro, que para que nosotros sepamos si esto tiene interés jurídico o no, el vínculo tiene que ser un vínculo iuris, no puede ser un vínculo moral, ni puede ser un vínculo religioso, ni nada. Eso es importante, pero no. Es como cuando usted va a la misa y pasan pidiéndole limosna. Usted puede decidir si paga o no paga. Punto. Pero cuando el banco le cobra la platica, usted no puede ponerse a hacerse loco y mirar para el otro lado y mirar el santo mientras la señora pasa con la bolsita cobrando el dinero o pidiendo la ofrenda, porque el banco sí le va a tocar el hombro
loco, paguen, ¿sí? Porque ahí hay una obligación de naturaleza jurídica. Y cuando la obligación de naturaleza jurídica es demandar, en ese caso. ¿Estamos claros ahí? Bueno, ¿sí? Ok. Prosigo. Perdónenme que de pronto creo que podría ser un poquito más pedagógico con la presentación, porque a través de la presentación trataba de hacerles el triangulito, pero me ha resultado imposible por el tema de internet. Pero prosigo. Entonces, ¿cuál es la situación adicionalmente que les planteo en ese caso? Que siempre analicemos a la relación obligacional aislada de la relación contractual, porque en una misma relación contractual pueden estar inmersas muchas relaciones obligacionales. Por eso cuando yo les pregunto, en esta situación, ¿quién es el acreedor y quién es el deudor? Siempre hagan un alto en el camino para que ustedes analicen eso. ¿Por qué razón? Porque puede pasar que ustedes se apresuren y estén mirando todo desde, desde una óptica mucho más amplia. Lo que me están preguntando en el chat, sí puede ser viable ese tema. Pero eso lo van a ver en familia ¿con quién? Con Germán. Porque pues es un tema, el proceso de adopción es un tema mucho más amplio y más cuando se trata de familias compuestas, porque pues una cosa es el niño que está para ser adoptado en el bienestar familiar, a el niño que tiene su papá, su mamá, pero sus papás están separados y ahorita el que es el supuesto nuevo padre quiere adoptarlo. Es una situación mucho más compleja en ese caso. Pero pues no me voy a meter allá porque si no se me va la clase hablando del hijo de crianza y no avanzo en lo que toca avanzar. Entonces, les decía, cuando miramos una relación obligacional, traten de mirarla muy aislada de todo, sobre todo en una relación contractual, porque en una misma relación contractual hay muchas relaciones obligacionales. Por eso cuando yo les pregunto y les digo, en el contrato de transporte, que ese ejemplo lo poníamos la vez pasada, en el contrato de transporte, ¿quién es el acreedor y quién es el deudor? La respuesta debe ser una única respuesta que ya lo hemos dicho y es ¿cuál? Depende. Depende. Depende, exacto. ¿Y depende de qué? De qué nos vamos al elemento qué, para saber el depende. ¿Al elemento qué? Subjetivo, ¿no? No, no. Objetivo. Objetivo. Depende de la prestación que estemos mirando, porque en un mismo contrato pueden haber muchas prestaciones. Entonces vean que por eso ese esquema hay que tenerlo muy claro y por eso le estoy gastando tanto tiempo. Porque si no tenemos claro ese esquema, no vamos a tener claro nada de lo que hablemos todo el semestre. Entonces, depende de la prestación. Vámonos al ejemplo del matrimonio, ¿cierto? Entonces, uno dice, el matrimonio es un contrato. Entonces, como el matrimonio es un contrato, yo les digo ahí, en el matrimonio, ¿quién es? Y se marchó. Entonces, Profe, perdón, entonces, Profe, le entrecortó. ¿me escuchas? repite el ejemplo, doctor, que se te cortó. Pero ya me están escuchando. Sí, Mejor. Ok. Entonces, les decía, ponía de ejemplo el matrimonio. Y al poner, voy a hacer un comentario acá aparte muy mío, pero es que también creo que ya es una cosa mía acá. En esos momentos donde uno dice, voy a dejar de ser tacaño y me voy a comprar un computador nuevo. El computador ya está que... No sé si es en internet o es el computador o qué, pero pues también lo que pasa es que ¿cómo se dice? La pandemia nos obligó a darle
mucho más uso del normal que uno le da al computador de uno. Pues yo antes estaba en clase en la universidad, todo, ahora el computador está, yo creo que el computador yo no lo apago desde que empezó la pandemia, solo lo cierro y se reinicia cuando se actualiza. Entonces pero me tiene desesperado porque no he podido presentar bien, no sé si el internet o si el computador Hago o qué. una recomendación. Señor, Me decía un experto en el tema que cuando usted lo cierra, él va perdiendo la capacidad de avanzar rápido. Entonces es bueno apagar, Y el cerrarlo disco para duro apagar empieza a fallar, profe. y comenzar a sí, apagar todos sí, los no es un programas. problema mío. ¿Sabe qué es lo que pasa? Y es un tema que debo mejorar yo, que es que yo abro ventanitas y en cada ventanita escribo un pendiente. Entonces, tengo que mandarle un correo a alguien, abro una ventanita, tengo tal. Y donde apague el computador, pues me quitan todos los pendientes. Entonces, tengo que volver al modelo anterior, escoger una agendita y en la agendita ir escribiendo mis pendientes y es un tema de organización mía. Pero si el computador está que ya que molesta por esos lados. Pero bueno, eh, aunque ayer no me molestó, ayer estuve en clase y no me molestó para nada, pero bueno, esto, hasta las máquinas también tienen sus días de cansancio. Pero sí, además de que el computador ya lo tengo hace ratico, lo que pasa es que pues funciona, entonces, y un abogado solo funciona, solo usa Internet, Word, Excel, uno no utiliza más, y Office, ya, entonces uno tampoco. Pero bueno, entonces les decía, en el ejemplo era el matrimonio, entonces yo les decía, el matrimonio es un contrato. Entonces, si vamos a mirar cuál es el vínculo jurídico, pues el vínculo jurídico es el contrato. Hay un acuerdo de voluntades que está respaldado por la ley, entonces hay unas obligaciones que nacen en ese caso. ¿Quién es el acreedor y el deudor? Depende de la prestación de la que estemos hablando. Entonces, si la prestación, miramos la clase de prestación de la que estemos hablando, así el vínculo puede llegar a ser diferente. Perdón, el acreedor o el deudor puede ser diferente. Es decir, cuando estamos en una relación contractual, el vínculo siempre va a ser el mismo, que va a ser el contrato. Pero la prestación, el elemento objetivo, es el que nos va a alterar siempre quién es el acreedor y quién es el deudor. Entonces, hay situaciones en las que el acreedor y el deudor, o ambos pueden ser acreedores y deudores. Entonces, en el caso del matrimonio, la fidelidad. La fidelidad implica una obligación que puede ser catalogada como una obligación de hacer, pero también puede ser como catalogada como una obligación de no hacer, porque la obligación es ser fiel, pero ser fiel implica no hacer ciertas cosas que lo transforman a uno en ser infiel. Bueno, hay unas discusiones muy profundas en el tema, si la obligación es ser fiel o la obligación es no tener relaciones sexuales extramatrimoniales, que es lo que castiga el divorcio. O sea, la causal de divorcio no es ser infiel. Lo que pasa es que nosotros hemos reducido ser infiel a tener otra pareja. Pero el tema de la infidelidad, Profe, se cortó. y lo baja, que descanse mejor dicho, un ratito. Profe, se le entrecortó. ¿Ya ahí me escuchan mejor? Sí, Sí, hablando sobre la infidelidad. sí, sí. Hagamos una cosa, perdón, hagamos una pausa de 10 minutos, son las 10:20, y continuamos a las 10:30. Y yo creo que acabamos un poquito antes. Y yo trato acá de reiniciar, de reacomodar, de ir a apagar el modem, de prender todo, a ver si nos mejora la cosa. ¿Listo? 10 minutos y ya iniciamos. Bueno, señor. Listo, Vale. profe.
¿Me escuchan? Perdón. ¿Aló? Sí, doctor. Hola, profe. Ahí, profe, mejor. Sí, bueno. No, yo creo que qué pecado el computador. Yo creo que no es, sino es mi internet que está molestando. Entonces, ¿qué me toca desplazarme a otro lugar o conectarme desde los datos? Y donde dio los datos no, el celular no es que funcione muy bien tampoco. Entonces yo creo que nos va a tocar dejar la clase hasta acá por hoy, por ese tema de conectividad. Pero no se preocupen, la próxima clase continuamos. Yo trato de enviar, voy a aprovechar ahorita este tiempo para enviar los correos que tengo que enviarles. Y lo que hacemos es que en cualquier momentico hacemos unas 2 horitas de reposición y reponemos ese tiempo. Profe, Dime. ¿Tú envías la lista ¿Sí? de los que van la otra semana a la universidad? Sí, yo les envío eso sí les los envío mañana porque es que me toca organizar quiénes van porque hay más del aforo, entonces separarlos por 2 grupos y me toca adicional a eso tener en cuenta que hay unos días que no vamos a ir, que son los días de los exámenes orales, entonces organizarlos ahí como en el paso a paso para la asistencia allá. Pero yo les envío eso, tranquilo. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Vale. Entonces me da pena con ustedes, pero sí creo que tratamos de hacer el esfuerzo con eso, pero no se preocupen. Creo que hoy aclaramos varias cositas y vamos aclarando y aprovecho ahorita el tiempo para mandar los correos, todo. Y dentro de 8 días, pues yo creo que con lo de la universidad ya lo del internet no será ningún problema. Entonces, allá estaremos mucho más cómodos con el tablero, con todo y pues avanzamos con ese tema. ¿Listo? Profe, qué pena, antes de que deje morir mi pregunta en el olvido. ¿Hay deberes morales que puedan ser exigibles jurídicamente en circunstancias específicas o por lo general no lo son? ¿Qué es lo que pasa? Para no dejar suelto el tema, Alejandro, depende de que encuentren un respaldo jurídico, porque en algún momento hay deberes morales que han tenido respaldo jurídico y lo han perdido, en otro momento no, en ese caso. Entonces voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿O no? Ahí, listo. Entonces, por ejemplo, el tema de la homosexualidad. Entonces, la unión de parejas homosexuales. Eso es una conducta que en su momento no estaba aceptada ni estaba permitida e incluso llegó a estar respaldada legalmente su prohibición. O sea que existía ahí una situación que había una obligación de carácter jurídico en el cual yo le podía exigir a alguien que no se podía casar o reprimirle y prohibirle esa conducta. Hoy en día, eso ya simplemente es un tema de un deber religioso moral, en ese caso. ¿Me hago entender el ejemplo? Sí, señor, muchas gracias. Puede pasar que hoy algo que es moral, de aquí a mañana sea jurídico y así podemos estar rotando en ese evento, en ese caso. Pero tranquilos, o sea, no se preocupen. Yo pues quedo un poquito aburrido porque creo que podría haber sido muy fructuoso lo que habláramos hoy, pero creo que la otra semana, además teniendo el tablero, para mí el tablero es muy útil porque me gusta dibujarles muchas relaciones obligacionales y eso, y ahí lo trabajamos. No se preocupen. ¿Listo? Bueno, profe, muchas gracias. Sí, profe, gracias. No, gracias a ustedes y gracias por la comprensión. Entonces quedamos así y vamos para la próxima clase. Chao, profe. Profe, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe.